Sí, lo leíste bien. Estaban los dos sentados en mi salón, tomando vino caro, el mismo que tenía guardado para nuestro aniversario, mientras yo preparaba una paella que me salió de puta madre. Clara reía con él. Un tipo que hasta ese día, para mí, era simplemente Luis, el amigo de la facultad. El mismo al que ella llamaba mi hermano de otra madre. ¡Qué gilipollas fui! Nunca olvidaré esa noche. Fue hace 3 semanas. Un sábado cualquiera, soleado, con ese olor a naranjos que se mete por la ventana en primavera. Clara me pidió que cocinara algo especial porque venía Luis de visita. Según ella, hacía años que no lo veía. Me pareció bien. Me gusta cocinar, y honestamente, pensé que sería agradable romper la rutina. Me pasé toda la tarde picando, friendo, cuidando que el arroz no se pasara. Mientras tanto, ellos se reían en el salón, como si fueran adolescentes en un reencuentro de fin de curso. Yo podía escucharlos desde la cocina. No fue lo que dijeron lo que me jodió. Fue como lo decían. Las risas eran demasiado íntimas. Las pausas, demasiado largas. Y esa risa de Clara, esa que solo le escucho cuando estamos en la cama y le acaricio la espalda. No soy celoso. De verdad que no. Pero ese tipo de química no se fabrica en una tarde. Eso estaba cocinándose desde antes. Mucho antes. Y no en mi cocina. Lo peor vino cuando salí con la paellera en la mano, orgulloso de mi creación. Luis se levantó, vino a ayudarme, y me abrazó como si fuésemos cuñados de toda la vida. El cabrón tuvo los huevos de decirme, tío, eres un crack, qué suerte tiene Clara contigo. Y ella, sin dudar un segundo, respondió con una sonrisa, demasiada suerte. Ahí, por primera vez, supe que algo no cuadraba. No porque lo sospechara, sino porque lo sentí. No en la cabeza. En el estómago. Como un puñetazo seco, directo, sin aviso. Pero en ese momento, no hice nada. Les serví. Me senté con ellos. Comí. Me tragué el arroz y también la humillación. Porque soy así. Porque necesitaba estar seguro antes de actuar. Porque lo que vino después fue mucho peor. El domingo siguiente, mientras Clara dormía hasta tarde, me senté en la cocina con mi café, en completo silencio, mirando fijamente la cuchara de madera con la que había removido la paella la noche anterior. No había nada especial en esa cuchara, era la misma de siempre, pero en mi cabeza, esa cuchara ya tenía historia, una que apestaba a traición. No tenía pruebas, solo una sensación que no se me iba del cuerpo. A veces uno no necesita pruebas para saber que algo está mal, igual que no hace falta ver la herida para saber que sangras. Pero no iba a hacer ninguna escena. Yo no soy de esos. Y aunque me ardía todo por dentro, me obligué a actuar como si nada. Clara se despertó alrededor de las 11. Bajó con esa cara de quien no recuerda en qué día está, se sirvió un zumo y se sentó frente a mí. No me miró a los ojos, solo dijo que le dolía la cabeza, que la noche fue larga, que el vino la había dejado un poco mareada. Asentí sin decir una palabra. La observé, detenidamente, como si la viera por primera vez. Su camiseta era la mía, una vieja que le robaba para dormir porque decía que olía a mí. Su pelo estaba revuelto y llevaba aún restos de maquillaje. Nunca antes me pareció tan lejana. ¿Te lo pasaste bien anoche? Le pregunté sin levantar la voz. Ella tardó un segundo en responder. Tomó un sorbo de su zumo y dijo que sí, que fue lindo ver a Luis después de tanto tiempo, que se le hizo corto. No añadió nada más. Ningún gracias por cocinar, ningún me encantó que estés con nosotros, solo eso. Me quedé callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya estaba planeando qué hacer a continuación. Durante la semana, mantuve la rutina con precisión quirúrgica. Me levantaba,
desayunábamos juntos, íbamos cada uno a su trabajo, regresábamos por la tarde y fingíamos que todo estaba bien. Clara incluso se mostró más cariñosa que de costumbre, como si necesitara confirmar que todo estaba bajo control. Pero lo que ella no sabía es que ya había empezado a mirar con otros ojos. No supe exactamente por dónde empezar, no era como si pudiera contratar un detective, no soy millonario ni vivo en una serie de televisión. Pero tampoco necesitaba uno. Tenía otra herramienta, la rutina. El miércoles salí del trabajo un poco antes con la excusa de una reunión cancelada y, en lugar de ir directamente a casa, fui al instituto donde trabajaba Clara. Nunca lo había hecho. Me senté en un banco frente al edificio, con el móvil en la mano, fingiendo revisar correos. A los 10 minutos, la vi salir. No sola. Caminaba junto a Luis. Él tenía un cuaderno bajo el brazo y hablaba con ella como si fuera lo más natural del mundo. Se rieron. Ella le tocó el brazo mientras hablaban. Luego miraron a los lados, y él se alejó en dirección contraria. Ella no me vio. Yo tampoco hice nada. Solo me quedé ahí, esperando que el nudo en mi estómago se hiciera más pequeño. No lo hizo. Esa noche, volví a casa antes que ella. Preparé una cena rápida, nada elaborado, solo para tener algo en la mesa. Cuando llegó, le pregunté cómo había ido su día. Dijo que normal, clases y reuniones. No mencionó a Luis. Asentí, mientras le pasaba la ensalada. ¿Y con quién hablaste al salir? ¿Cómo? Dijo, un poco confundida. Al salir del instituto, ¿con quién hablabas? El silencio que vino después fue suficiente. No me miró. Masticó, tragó, bebió agua. Luego dijo. Con una compañera, Marta. Es nueva. Estábamos comentando lo del examen de literatura. Me reí, no fuerte, no burlón. Fue apenas un suspiro por la nariz. La clase de risa que no dice me haces gracia sino me has subestimado. Ah, ¿Marta? Curioso. Juraría que era Luis. Ahí me miró. Como si se hubiera dado cuenta de que no estaba tratando con el idiota que creía tener enfrente. ¿Fuiste al instituto? Pasaba cerca. Me dio curiosidad ver dónde trabajas. No sabía que Luis también era profesor de literatura. No dijo nada más. Terminó su comida sin levantar la vista. Y cuando terminó, se levantó, puso su plato en el fregadero y subió a la habitación. Yo no la seguí. No quise. No aún. Esa noche dormimos separados. No oficialmente. Solo hubo una excusa vaga, me duele la cabeza, dijo ella. Yo simplemente apagué la luz y me quedé ahí, mirando al techo, contando los segundos entre cada respiración. Ya no necesitaba más pruebas. Solo me faltaba decidir cuándo iba a actuar. El viernes por la tarde, apenas Clara cerró la puerta tras de sí para ir a trabajar, agarré las llaves del coche y salí sin tener un destino claro. Solo sabía que no podía quedarme sentado en esa casa fingiendo normalidad ni un minuto más. Conduje por la ciudad sin rumbo hasta que terminé aparcando frente a un pequeño bar donde solía ir años atrás con compañeros del trabajo. Pedí un café, me senté en una mesa junto a la ventana y empecé a repasar todo en mi cabeza. No necesitaba confirmar nada más, no necesitaba ver un mensaje, una foto ni un video, porque ya lo había visto todo en la forma en la que Clara me evitaba con la mirada, en la forma en la que su voz cambiaba cuando mentía, en la rapidez con la que se encerraba en el baño con el móvil, en cómo dejó de buscarme para cualquier cosa, incluso para esas tonterías diarias que antes compartíamos sin pensarlo. Lo que necesitaba ahora era un plan, uno que no me dejara como el imbécil de la historia. Volví a casa después de 2 horas y abrí el ordenador. No para buscar pistas, eso ya no me interesaba, sino para estudiar bien mi próximo movimiento.
Sabía que Luis tenía un pequeño estudio de fotografía, lo había mencionado alguna vez Clara como algo que apenas le daba para sobrevivir. Busqué su página, sus redes sociales, su dirección fiscal, y confirmé que trabajaba por las mañanas en su estudio y daba clases particulares algunas tardes. La parte más irónica fue descubrir que uno de sus cursos tenía como nombre Captura lo Real. Pagué una sesión falsa con nombre inventado para la semana siguiente y luego apagué el portátil. Ya no era cuestión de venganza por el acto en sí, era algo más profundo, una necesidad de exponer la mierda de relación que habían construido sobre mí. Esa noche, cuando Clara volvió, actué como si todo estuviera normal. Cenamos. Vimos una serie. Incluso hicimos planes para el sábado. Me pidió que fuéramos a casa de su madre a comer, que hacía tiempo que no la veíamos. Acepté sin poner peros. Al día siguiente, nos subimos al coche y fuimos los dos hasta Elche. En el camino, ella hablaba de cualquier cosa, los precios del supermercado, una compañera que se embarazaba, el mal clima para la semana siguiente. Yo respondía lo justo. No quería levantar sospechas, pero tampoco fingir demasiado interés. En la comida, su madre estaba igual de amable que siempre, preguntándome por el trabajo, por mis padres, por la salud, sin saber que yo estaba ahí tragándome un resentimiento que crecía minuto a minuto. Volvimos a casa temprano. Clara se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama con su libro. Yo me quedé en el salón, en silencio, con el televisor encendido solo por hacer ruido. Ya sabía qué tenía que hacer. No podía seguir con esa espera pasiva. El domingo por la mañana fingí que iba a visitar a mi hermano en Castellón. Le dije a Clara que necesitaba aire, que me estaba agobiando todo un poco. Ella me miró unos segundos más de lo normal, como si tratara de leerme la mente, pero no dijo nada más que vale, descansa. No fui a casa de nadie. En realidad, fui directamente al estudio de Luis. Estaba cerrado, como sabía que estaría, pero me quedé ahí, en el coche, observando la zona, viendo quién entraba, quién salía, quién lo visitaba. No pasó nada fuera de lo común. Lo importante vino el lunes. Ese lunes Clara tenía una reunión en el instituto, supuestamente, hasta las 6. Yo pedí el día libre en el trabajo. A las 4:30 aparqué a 2 calles del estudio de Luis. Sabía que estaba adentro porque la cortina del fondo estaba medio bajada, y se veían luces encendidas. No me acerqué a la puerta, no tenía intención de montar una escena. Me quedé ahí, esperando, y a las 5:10 vi cómo Clara doblaba la esquina caminando rápido, mirando hacia todos lados como si llevara droga encima. Entró al estudio sin llamar. Como si fuera su casa. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Me temblaban las piernas, pero no de tristeza. No sentí lástima. Sentí rabia. No por el acto físico, que en ese momento ni siquiera me interesaba, sino por la frialdad, por la manera en la que me mentía en la cara cada día, como si yo no tuviera derecho a la verdad. Me bajé del coche, caminé hacia la esquina y marqué el número de mi amigo Tony. Él trabaja en seguridad privada, y tiene acceso a cosas que no debería tener. Le conté todo sin adornos, sin pausas. ¿Quieres pruebas o quieres que te diga lo que ya sabes? Quiero grabarlo, le dije. ¿Video? Audio, con eso me vale. Y si puedes, que se escuche bien. Tony no preguntó más. Me dijo que lo tendría para el viernes. Luego colgué y volví a casa como si nada. Esa noche, cuando Clara entró por la puerta, me abrazó por detrás mientras cocinaba. Me dijo que me echó de menos. No respondí. Solo serví la cena, me senté frente a ella y hablé de cosas banales. Ella me escuchaba, sonreía, decía que le gustaba verme de mejor humor. No tenía idea de que ese era el último lunes en el que iba a mentirme sin consecuencias.
El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Dormía poco, comía por inercia y hablaba lo justo. Clara empezó a notar algo, lo sé, porque me observaba con más atención de lo normal, como si intentara anticiparse a algo que aún no entendía. Pero yo ya no tenía espacio para más simulaciones, solo estaba esperando el mensaje de Tony. Me llegó a las 10:34 de la mañana. Solo decía, lo tienes en el buzón del coche. No me llames hasta el lunes. Salí del trabajo con una excusa rápida, fui al aparcamiento y abrí el compartimento del maletero donde solía guardar herramientas. Dentro había una caja pequeña con un pendrive. Lo cogí, volví al coche, lo conecté al portátil y le di play sin pensarlo 2 veces. La primera voz que se escuchó fue la de Clara. No estaba nerviosa, no tartamudeaba, hablaba con esa seguridad con la que lo hace alguien que se siente en control. No había emoción, solo datos. Hablaba de mí. Decía que estaba distante, que últimamente solo pensaba en el trabajo, que ya no era como antes, que se sentía sola. Luis le decía que yo no la valoraba, que no entendía lo que tenía. Ella no lo corregía. Solo seguía hablando como si tuviera que justificar lo que hacían. Luego vino un silencio largo, seguido de susurros. No hacía falta verlo. Escuchar fue suficiente. Cuando terminé de oírlo todo, me quedé un rato mirando la pantalla como si fuera a cambiar algo, pero no cambió nada. No sentí celos. Sentí que se habían reído de mí en mi propia casa. Eso era lo que más dolía. Guardé el pendrive, cerré el maletero y volví al trabajo como si no hubiera pasado nada. Esa tarde, cuando Clara llegó a casa, me preguntó si quería hacer algo especial el sábado. Me dijo que podríamos ir a cenar, que hacía mucho que no salíamos los dos. La miré a los ojos y le dije que sí, que me parecía buena idea. Le dije que yo me encargaría de la reserva, que solo necesitaba que ella se pusiera algo bonito. Ella sonrió, se acercó y me dio un beso en la mejilla. No respondí. Solo asentí y me fui a la ducha. Pasé toda la noche escribiendo una carta. No era sentimental, ni poética, ni dramática. Era directa. Lineal. Como un informe. Contaba los hechos, las fechas, las frases que había escuchado. Terminé con una sola pregunta: ¿cuándo pensabas decírmelo o planeabas seguir viniendo a casa y mirándome a los ojos como si no pasara nada? La firmé con mi nombre completo, la guardé en un sobre junto con una copia del audio en un USB y lo dejé todo escondido en el primer cajón de mi mesilla, listo para el momento adecuado. El sábado por la noche me puse una camisa nueva, me peiné con cuidado y le dije que iríamos a un sitio distinto, uno que no conocía. Clara bajó arreglada, con ese vestido azul que sabía que me gustaba, se puso perfume y se miró al espejo más tiempo del habitual. Nos subimos al coche y conduje en silencio hasta un restaurante en el centro, uno que tenía reservados unos ventanales enormes y mesas separadas. No hablamos mucho durante la cena. Ella hizo un par de comentarios sobre la decoración, pero no pareció molesta por el silencio. Yo la observaba. No porque me atrajera en ese momento, sino porque intentaba entender cómo alguien puede vivir con tanta naturalidad llevando una doble vida sin que se le note nada. Terminamos de cenar y pedí la cuenta. De camino al coche le dije que había algo que necesitaba enseñarle, que tenía que ver con un tema importante. No hizo muchas preguntas. Cuando llegamos a casa, subí primero y le pedí que me esperara abajo. Fui directo a la habitación, saqué el sobre del cajón y bajé con él en la mano. Se lo tendí sin decir palabra. Ella lo miró como si no entendiera qué era. Lo abrió, leyó la carta completa en silencio, sin moverse, y luego sacó el USB. Su cara no cambió al principio. La dejé sola en el salón y me fui a la cocina. Me preparé un café. No porque me apeteciera, sino porque quería dejarle espacio para que asimilara que ya no tenía el control.
Pasaron 10 minutos hasta que vino a buscarme. Llevaba el sobre en una mano y el USB en la otra. Su cara estaba más pálida que nunca. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde la noche de la paella. No es lo que piensas, intentó decir. Clara, te escuché hablando de mí como si fuera un mueble viejo. No necesito pensar nada. Ya lo sé. No quería hacerte daño. Entonces no lo hagas más. Porque esto, lo que hiciste, no tiene arreglo. Se quedó ahí, de pie, sin saber qué decir. No lloraba. No suplicaba. Solo parecía sorprendida de haber sido descubierta. Como si nunca se le hubiera cruzado por la cabeza que yo podía juntar las piezas. Me terminé el café, le pedí que me dejara solo un momento y subí a la habitación. Cerré la puerta con llave. Pasaron 3 días sin que intercambiáramos una palabra. Dormíamos en la misma casa, pero era como si fuéramos desconocidos atrapados en un piso compartido. Clara se levantaba temprano, se vestía rápido y salía sin decir nada. Yo hacía lo mismo, pero sin prisa, porque no tenía nada que demostrarle ni justificar. La tensión era constante, no por las peleas, sino por la ausencia total de todo. Ni siquiera había broncas. Solo un silencio seco, sostenido por la incomodidad que ella evitaba y que yo ya no tenía interés en maquillar. La noche del 4.º día me preparé para la última conversación. No iba a repetir el contenido del audio, no iba a pedir explicaciones, no necesitaba que me llorara, ni que mintiera más. Solo necesitaba una respuesta clara. Una decisión definitiva. Esperé a que bajara de la ducha, se pusiera el pijama y se encerrara en el salón como lo había hecho cada noche desde entonces. Bajé con un solo vaso de agua en la mano y me senté frente a ella. Apagué la televisión sin pedir permiso. Me miró por primera vez desde lo del sobre. No desvió la mirada. No dijo nada. Solo esperó. No voy a darte más vueltas. No voy a pelear ni gritar. Pero necesito saber qué piensas hacer. Si vas a seguir con esto o si vas a tener la mínima dignidad de irte de esta casa. Ella no respondió de inmediato. Se acomodó en el sillón como si eso le diera más estabilidad. Luego me miró como si estuviera considerando cuál de todas las versiones de la verdad le convenía más. No estoy con él, si es lo que quieres saber. No me interesa si estás follando o solo mandándote frases románticas por WhatsApp. Lo que me interesa es si tú y yo tenemos algo que salvar o si esto está muerto. No quiero que me mientas. Quiero que me hables como si yo fuera una persona que vivió contigo 14 años. Lo nuestro no estaba bien desde hace tiempo, dijo finalmente, como si eso lo justificara todo. Tú también lo notaste. No hablábamos. No hacíamos nada juntos. Yo sentía que estaba sola aunque durmieras a mi lado. ¿Y hablarlo? ¿Pedir ayuda? ¿Ir a terapia? ¿Eso no era una opción? No lo pensé así. Claro que no lo pensaste. Pensaste en ti. En cómo sentirte mejor, en cómo llenar ese vacío sin molestarme con tus frustraciones. Pero no pensaste que quizás yo también estaba mal. Que también me sentía solo. Que también me estaba callando cosas. No quería que esto pasara así. ¿Así cómo? ¿Con pruebas? ¿Con un audio donde hablas de mí como si fuera un peso muerto? ¿Así no querías que pasara? Ella bajó la mirada por primera vez. No fue un gesto de culpa, más bien de agotamiento. Como si se hubiera rendido a la evidencia de que ya no tenía forma de escapar de esto sin consecuencias. Lo de Luis no fue planeado. Se dio. Yo necesitaba sentir algo. Y con él lo sentí, por un tiempo. Luego me di cuenta de que tampoco era lo que pensaba. Fue una mierda todo. No te voy a decir que me siento orgullosa, porque no es verdad.
Pero tampoco voy a decirte que me arrepiento de todo. Me arrepiento de cómo lo manejé. De cómo te fallé. Pero no de haber buscado algo cuando sentía que me estaba apagando. ¿Y ahora? Ahora no lo veo. No hablo con él. Ni quiero volver a hacerlo. ¿Y eso significa que quieres seguir conmigo? Silencio. Quiero estar bien contigo, Andrés. Quiero recuperar algo. No sé si lo mismo. Pero algo. No quiero que esto se acabe así. Yo tampoco quería que se acabara así. Pero se acabó. No gritó. No lloró. No pidió una segunda oportunidad. Solo asintió lentamente, como si le hubiera leído en voz alta una condena que ya conocía. Se levantó del sillón, fue a la habitación y empezó a sacar ropa del armario. No dijo una palabra. Yo no la seguí. Me quedé en el salón mirando el televisor apagado durante más de media hora. Cuando volví a subir, su maleta estaba en la puerta. Clara estaba sentada en el borde de la cama. Me miró una última vez. ¿Quieres que me vaya esta noche? Sí. ¿Quieres que te devuelva las llaves? No. Solo mándalas por correo cuando puedas. Vale. Se levantó, agarró la maleta, bajó y se fue sin cerrar la puerta con fuerza, sin mirar atrás, sin decir adiós. El sonido del ascensor bajando fue lo único que rompió el silencio. Cerré la puerta. Apagué todas las luces. Me fui a la cama. No lloré. No hablé con nadie. No contesté mensajes. No sentí alivio. Solo un cansancio tan profundo que no sabía si era tristeza o solo el final inevitable de todo. Después de que Clara se fue, la casa se convirtió en un espacio neutral, sin ruido, sin tensión, sin nadie. El primer día me levanté por costumbre, preparé café para dos, serví 2 tazas y luego me di cuenta de que ya no había otra persona. Tiré la suya por el fregadero sin pensar demasiado y me senté frente a la mía como si eso fuera suficiente para sentirme ocupado. No me sentía mejor, ni peor, simplemente estaba. No tenía lágrimas, no tenía rabia, solo esa sensación de estar parado frente a una pared sin saber si debía rodearla, tumbarla o simplemente quedarme ahí. Durante las primeras noches, me despertaba varias veces, no por pesadillas, sino por el silencio. Ya no estaba el ruido de su secador, ni sus pasos en la escalera, ni su forma de cerrar los cajones con torpeza. Todo eso había desaparecido en cuestión de horas, como si nunca hubiera estado. Y eso era lo más jodido, lo rápido que se borra una presencia cuando dejas de esperar que vuelva. A la semana exacta, Clara mandó un mensaje. No para pedirme volver, ni para decir que me echaba de menos, sino para preguntarme si podía pasar un domingo a recoger unos libros, una caja con papeles y unas fotos antiguas. Le respondí que sí, que la dejaría en la entrada. No quise verla. Preparé todo el sábado por la tarde, sin drama. Solo fui cuarto por cuarto, metiendo en cajas lo que era suyo, sin revisar nada. No abrí los álbumes. No me detuve a mirar si había fotos mías entre sus cosas. No era por orgullo, era porque no tenía energía para buscar significado en lo que ya había perdido. El domingo por la mañana dejé las cajas alineadas en la entrada, cerradas, etiquetadas con rotulador. Luego me fui a caminar por el parque. Estuve fuera 2 horas. Cuando volví, las cajas ya no estaban. En su lugar, había un sobre en el felpudo. Lo abrí sin prisa. Dentro había una carta breve, sin introducción ni firma. Solo decía: gracias por no hacer esto más duro de lo que ya es. Espero que algún día podamos hablar sin rencor. La leí 3 veces. No me provocó nada. Ni alivio, ni rabia, ni emoción. No guardé la carta. La rompí en 2 y la tiré en el cubo de reciclaje como quien desecha un recibo que ya no sirve para nada.
Pasaron 2 semanas sin contacto. Yo volví al trabajo con normalidad. Mis compañeros sabían que algo me pasaba, pero no preguntaron. No me gusta hablar de mi vida privada, y ellos lo respetaron. Tony, el que me consiguió el audio, me llamó un viernes por la tarde para preguntarme si necesitaba algo más. Le dije que no, que ya había terminado todo. Me preguntó si me sentía mejor. Le dije que no lo sabía, que solo me sentía distinto. Me ofreció salir a tomar algo. Le dije que prefería estar solo. Me entendió y colgó sin insistir. La tercera semana fue la más extraña. Empecé a notar pequeñas cosas que antes no veía. El orden exacto en el que Clara dejaba sus libros, los ruidos que hacía al masticar, su forma de dejar el móvil boca abajo en la mesa. Me sorprendía recordarlo todo con tanta precisión. No eran recuerdos bonitos. Eran detalles cotidianos que ahora no estaban. Me di cuenta de que no la extrañaba por lo que era, sino por lo que representaba. La costumbre. La rutina. La sensación de tener a alguien al lado aunque las cosas no estuvieran bien. Y eso me dio cierta vergüenza. Haberme aferrado tanto a una estructura vacía. Después de un mes, la bloqueé de todas partes. No porque me estuviera escribiendo, sino porque necesitaba cortar la posibilidad de hacerlo. Tenía que forzar el cierre. No porque me doliera, sino porque no quería dejar ninguna puerta abierta. Empecé a ir al gimnasio, no por despecho, sino porque necesitaba cansarme para dormir. Empecé a leer de nuevo, a cocinar solo para mí, a ocupar los espacios de la casa sin pensar en cómo se verían desde su perspectiva. Poco a poco empecé a entender que la vida no iba a volver a lo de antes, pero tampoco tenía por qué ser una tragedia. Hace 2 días vi a Luis por la calle. Estaba saliendo de una papelería con una carpeta bajo el brazo. Me miró. Me reconoció. Bajó la vista y se metió en un coche pequeño, mal aparcado. No hizo el gesto de acercarse. No intentó saludar. No me dijo nada. Yo tampoco. Lo observé irse sin que me afectara. Era un tipo más. Un error más en su historia. No en la mía. Anoche, antes de dormir, saqué del cajón los papeles del divorcio. No porque estuviera apurado, sino porque entendí que ya no tenía sentido esperar. Lo que tenía que decirse ya se dijo. Lo que se podía arreglar ya no existe. No siento odio. No siento pena. Solo sé que no hay nada que recuperar. Firmé donde tenía que firmar, metí los documentos en un sobre, y lo dejé preparado para enviar por la mañana. No lo hice con rabia. Lo hice como quien paga una deuda atrasada. Sin satisfacción, pero con la certeza de haber cerrado una etapa que ya no tenía lugar en mi vida. Ahora, sentado en esta casa que por fin es solo mía, escribo esto sin saber si alguien lo leerá algún día, pero con la tranquilidad de que no necesito que lo lean. Lo importante era sacarlo, dejar constancia de que existió, que pasó, que dolió y que terminó. Y que estoy bien. No feliz, no renovado, no transformado. Solo bien. Y eso, después de todo esto, ya es suficiente.